Una semana que no se olvidará en muchísimos años. Esta semana han llegado lo que se ha llamado las tarifas Godzilla de Donald Trump, porque han sido unas tarifas que han arrasado con todo lo que han encontrado. Estos aranceles han movido el mercado y han movido todos los mercados a nivel mundial. Nosotros, como siempre, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la vivienda. ¿Qué está sucediendo? Sobre todo en el tema de tasas de interés, donde ha sido el primer impacto que ha sucedido con respecto a estos aranceles. No es una semana cualquiera, es una semana que inicia es el principio, es ese inicio de algo muchísimo más grande, que para la administración de Donald Trump es un proyecto país, para el mundo es una guerra, pero para nosotros, los habitantes de los Estados Unidos y los que queremos seguir invirtiendo y los que queremos seguir desarrollando, los que queremos tener nuestra vivienda, ¿cómo debemos tomar todos estos anuncios? Porque puede ser que pase mucho a nivel de mercado, pero a este ciudadano común o a este ciudadano inversionista, nosotros le queremos dar hoy un análisis bastante transparente y bastante claro de lo que estamos viendo, de lo que estamos previendo y de las fuentes que normalmente consultamos, qué es lo que tienen previsto que suceda, sobre todo en estos primeros meses. Ese es el análisis del día de hoy. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Llega este aluvión porque ya era muy anunciado el tema de Sí. los aranceles, ya se hablaba mucho del tema de los aranceles, pero no era lo mismo decir que venía a ver qué llegó y qué fue lo que sucedió. Cuéntanos cómo lo analiza, sobre todo desde el punto de vista que normalmente lo hace muy ecuánime la gente de Redfin, que están viendo y cómo ha sido este impacto que de primera mano impactó las tasas de interés, que yo voy a analizar más adelante, pero me gustaría ver ese análisis de Redfin porque ellos siempre son una fuente bastante confiable de lo que es la información. Fíjate, el primer análisis que hace Redfin es qué sucedió con la tasa de interés. Disminuyó, lo sabemos todos. Muchas personas estaban en la incertidumbre: qué va a pasar, va a subir, va a bajar. Definitivamente bajaron las tasas de interés, ese es el primer impacto. Y ¿en qué se traduce esto para el comprador? Lo que tú dices, para nosotros los inversionistas o las personas que necesitamos nuestra primera vivienda. Tenemos un presupuesto, tenemos un pago mensual, y uno de los fundamentos o una de las consecuencias de ese pago mensual es el interés. ¿Qué interés tengo sobre mi valor de hipoteca? Es lo que me genera parte de ese pago mensual. Cuando disminuye, lo sabemos todos, disminuye la tasa hipotecaria, pues va a disminuir mi pago mensual. Entonces quiero mostrarles acá en esta gráfica. Vemos a medida que las tasas de interés van subiendo aquí al 10%, cómo va disminuyendo mi capacidad de compra. Aquí resalté simplemente la matemática. Si tú eres un comprador que tiene como presupuesto $3,000 al mes para el pago de tu vivienda, ¿qué pasó en esta última semana? Disminuyó la tasa de interés, estamos hablando de 6,82 que estaba el 27 de marzo a 6,50, y aquí lo tengo, 6,55 el 4 de abril. Tú tienes una capacidad de compra superior de $9,000. Ahora vayamos más atrás, comparemos a donde teníamos un pico que fue a principios de año, teníamos un interés en 7,26. Si lo comparo con la tasa del 4 de abril, mi capacidad de compra, me lo dice aquí, son $25,000 más que tengo hoy en día. Hoy en día, en lugar, si antes podía comprar una propiedad de 400, hoy en día tengo acceso a una propiedad de 425,000. ¿En qué se traduce eso? Más espacio, mejor zona, quizás una propiedad más renovada, es una mayor opción. En el podcast de la semana pasada hablamos que la crisis que teníamos era una crisis de asequibilidad. Esta disminución de intereses, que no sabemos cuánto tiempo va a durar o si va a continuar de esa manera, nos ayuda a la asequibilidad. Ahora, yendo un poco hacia el futuro para saber hacia dónde vamos, tenemos un artículo de Florida Realtor donde un analista de Fannie Mae dice que probablemente las tasas de interés a finales de año lleguen a 6,3. ¿Qué sucede si yo tengo unas tasas de intereses a 6,3 y mi pago mensual definido es de 3,000? Tu posibilidad de compra aumentaría. ¿Cuánto aumentaría? Alrededor de una propiedad de $468,000. Ese es el beneficio de primera mano que está trayendo esta disminución de intereses debido, pues, al aumento de los aranceles que están sucediendo hoy en día. Ahora vayamos más profundo con las tasas de interés, Gaby. Yo sé que tú tienes un análisis diferente.
Sí, del análisis de mi parte, Jenny, va un poco más profundo porque hay que analizar desde el punto de vista de aranceles qué sucedió. Trump impone aranceles a todos los países del mundo de diferentes formas, por temas de reciprocidad, por guerra de aranceles, desde el punto de vista que lo quieras ver. Cuando lo vemos en un trasfondo, lo que sucede en el mercado interno genera dos consecuencias fundamentales. Consecuencia número uno que está generando los aranceles: cae Wall Street. ¿Por qué? Porque al haber más aranceles, todas las empresas dependen de importaciones y al depender de importaciones, ellos saben que van a estar impactados en sus resultados a fin de término, a fin de periodos, a fin de año, como sea. Entonces, todas las empresas entran en pánico. ¿Qué hace el dinero? ¿Qué hacen los inversores? Se retiran del mercado, tratan de vender acciones para realizar ganancias. ¿Qué quiere decir realizar ganancias? Si yo compré, pongamos caso hipotético, Pepsi Cola, hoy compro una acción en $100 y mi acción ya ha subido a 140 y sé que la bolsa va a bajar, yo vendo para ganarme los $40 y realizar esa ganancia. Entonces, cuando todo el mundo sabe que la bolsa va a caer, empieza a vender para realizar ganancias, para extraer el cash que tienen allí. ¿Qué hacen luego? No me voy a quedar con el dinero, hay inflación, me voy a algún medio más seguro. Algunos compran oro, otros compran Bitcoin, pero muchos también compran algo más seguro, que son los bonos del tesoro. Al entrar a comprar bonos del tesoro, esto impacta en el rendimiento del bono del tesoro. ¿Por qué? Porque si hay más gente detrás del bono, y ahorita lo vamos a analizar ya con números, cuando hay más gente detrás del bono, el bono pierde rendimiento. ¿Por qué? Porque si hay 100 personas tratando de entrar, el gobierno dice, entonces no pago tanto interés y vendo mi bono a un interés más pequeño, porque todo el mundo me lo va a querer comprar porque me lo está comprando no por el rendimiento, sino porque es seguro. Eso fue lo que sucedió. Ese es el impacto más grande. Pero el segundo impacto que tiene en todo esto es algo que el gobierno quería hacer, que es bajar el monto del endeudamiento. El gobierno sabía que este movimiento se iba a dar y está ganando por dos frentes, porque uno, va a tener un ingreso por aranceles que no tenía y dos, su deuda baja, porque al bajar la tasa de interés que están pagando por los bonos, cuando ese bono se liquide, el bono en vez de pagarte 4.5 te va a pagar 3.8 y tiene que gastar menos dinero en pagar intereses. Entonces, claro, es una estrategia que a nivel macroeconómico tiene sentido, pero claro, a nivel del día a día es muy complejo porque al ver que Wall Street cae, eso va a reflejarse. Cuando lo vemos nosotros a nivel de números, ¿qué sucedió en el mercado entre jueves y viernes? Estos aranceles fueron publicados el día miércoles. El impacto, muy inteligentemente, la administración Trump empezó su rueda de prensa a las 4:10 de la tarde, sabía que el mercado estaba por cerrar, el mercado cierra y él termina de hacer los anuncios luego que el mercado cerró para ver cómo generaba un impacto en el overnight y eso habría y cómo podía ya tener un discurso previsto para la apertura del día jueves. Cuando vemos, las tasas terminaron en 6.60, llegaron a bajar 6.55, lo que es bastante, ya que podemos ver aquí en esta gráfica las tasas estaban en 6.71, llegaron a 6.75 el 2 de abril, justamente el día que habló Trump, pero cerraron antes de que él terminara de hablar, el 6.63 y luego llegan a 6.60. Incluso llegaron en algún momento a estar lo que tú dijiste, 6.55. Recordemos que el valor más bajo que hemos tenido en las últimas 52 semanas ha sido de 6.11. Pero ¿de dónde viene esto y por qué vamos a prever que las tasas puedan seguir bajando? Esto viene lo siguiente, lo que hablábamos, los bonos del tesoro a 10 años. Aquí vemos cómo viene el comportamiento de los bonos del tesoro a 10 años en los últimos 5 días. Los bonos al tesoro son los que marcan la tasa de interés hipotecario, porque así se ha hecho. Es una explicación un poco más larga, pero bueno, vamos a ver que a medida que los bonos bajan o los bonos suben, las tasas de interés se empaquetan para poder vendérsela, los bancos poder venderlo. Entonces, vemos cómo cayó realmente bastante el día 4. Aquí vemos el día 3, no, el día 2, cuando habló Trump, estaba en 4.2 los bonos del tesoro. Luego suben en la tarde, suben a 4.9, pero luego empiezan a bajar y descienden hasta llegar al punto mínimo de 3.9%. Y luego en este momento incluso está en 4.09, aunque el mercado está cerrado.
el último movimiento terminó en 4.0, porque no es 4.09, 009, es 4.01 realmente. Entonces, esto es lo que vemos. ¿Cuál es el impacto con la tasa? El impacto es el siguiente. Hay un diferencial que marca lo que viene a ser la diferencia entre el bono, cuando yo veo que un bono está en 4, cuánto más es mi tasa de interés. Este diferencial en el año 2023 era del 3%. Si yo tenía 1 a 4, el bono a 4, 3% arriba, me decía que mi tasa era al 7%. ¿Por qué? Porque, bueno, movimientos macroeconómicos generales, que tampoco es el tema explicarlo, generaban esta diferencia. En el 2024 esta diferencia empieza a caer, un poco porque hay más confianza en el mercado, porque hay más movimiento de las tasas de interés y porque se entiende que la inflación estaba cediendo. Y aquí vemos cómo hacia septiembre, octubre, cuando ya venía Donald Trump a la presidencia, empieza a descender ese diferencial de 3 puntos, ya era 2.26. Quiere decir que si mi bono estaba en 4, mi tasa de interés estaba en 2.26, en 6.26, perdón. Y eso sigue disminuyendo ahorita en el 2025. Aquí podemos ver que el diferencial es 2.33. ¿Qué pasa? Ahora hay que jugar, y el gobierno va a jugar a que ese diferencial se acorte con la confianza del mercado hipotecario. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que quiere es generar todo un movimiento interno de dinero, quiere decir, va a venir más industria, va a venir más empleo, vamos a impulsar a las empresas, vamos a crecer para que el mercado gane mucha más confianza, los bonos del tesoro se mantengan en los mismos niveles, pero el diferencial se acorte. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que el endeudamiento, como van a tener la dificultad de que las importaciones no van a llegar de la misma manera, tienen que impulsar su aparato interno, pero para impulsar el aparato interno necesitan un endeudamiento barato. ¿Qué quiere decir? Dinero barato, para que las industrias lo hagan, para que los constructores construyan, para que todo se mueva. Entonces estos diferenciales se van a ir acortando. Adicionalmente salieron los datos de empleo y sorprendentemente todo el mundo pensaba que el empleo realmente iba a debilitarse. ¿Por qué? Porque Trump ha tenido todo un discurso que para muchos es incendiario y está generando disputas y está despidiendo muchísima gente del sector público y resulta que los datos de empleo vinieron mucho más fuertes. Se generaron 228,000 empleos en marzo, aunque el desempleo subió a 4.2, de 4.1 a 4.2. Lo que quiere decir que seguimos sumando empleo, pero tenemos una tasa de desempleo más alta, lo que da más confianza a que no va a haber una recesión porque se sigue generando empleo. Hay que ver ya los resultados del mes de abril, que son los que se van a llevar los impactos de los aranceles, pero lo que estamos viendo que efectivamente está sucediendo es que hoy el único impacto sobre las tasas de interés para las viviendas viene a ser realmente las tarifas de Trump, por lo menos por el mes de abril. Y ahí es donde tenemos que tener el ojo y ver qué va a pasar. Ya vimos movimientos como China poniendo 34% arriba, pero también vimos Taiwán hablando por teléfono con el presidente Trump y diciéndole yo voy a eliminar todos los aranceles y vamos a generar una política de cero arancel. Ahora lo que hay es que ver cuántos países se alinean con el arancel, porque eso va a depender a qué tan largo plazo viene este juego. Recuerden, hay analistas que hablan de que esto es un juego de póker. O sea, Trump empezó un gobierno jugándose todas las cartas. Voy a todo contra los inmigrantes, voy a todo contra los aranceles, voy a todo contra la guerra de Ucrania, voy a todo contra la guerra con los hutíes, voy a todo contra todo. Es jugar póker y un poco pensar y dar a entender que tengo la mejor mano que puedo tener arriba. Ahora hay que ver cómo él termina de jugar esas cartas en un año. Ellos prevén o se prevé que el primer año de Trump sea así. Luego van a ver hasta dónde llega en cada uno de los puntos. Lo que sí es que cualquier movimiento del sector vivienda es importante porque es uno de los factores que más bienestar genera en la gente y adicionalmente que más trabajo genera en la gente. Por último, es lo que vemos aquí, cómo está la aplicación de crédito. Estamos viendo que abril venía subiendo la aplicación de crédito a pesar de las tasas altas. ¿Qué se espera? Que existan muchas más aplicaciones de crédito en abril. Una de las cosas que entendió los Estados Unidos después de la pandemia es la resiliencia, que a pesar de lo que pase, cada quien vive una vida y esa vida hay que seguirla avanzando. O sea, puede haber mucho ruido a nivel de todo lo que está sucediendo, pero lo que sucede en tu hogar es tu hogar y lo que sucede en tus decisiones económicas son tus decisiones económicas. Y esto es lo que estamos viendo. A pesar de que hay tanto ruido,
la gente sigue aplicando para crédito y la gente sigue queriendo comprar una vivienda. Vamos a ver en el podcast que viene justamente cómo el efecto locking se está yendo del mercado. Y una vez que este efecto de que las tasas de interés muy bajas genera que la gente no venda su vivienda, cómo esto se está desapareciendo y van a entrar más viviendas al mercado. O sea que lo que espera el 2025 son tasas del 6 al 6.3%, como ya tú dijiste, Jenny, mucho movimiento macroeconómico, pero posiblemente ese movimiento macroeconómico en lo interno genere mucho más dinero corriendo entre los bolsillos de los ciudadanos, lo que se puede traducir en muchísimas más personas comprando vivienda. Si es tu momento de prepararte, busca prepararte. No te estamos diciendo compra, pero sí te estamos diciendo prepárate. Porque, ¿qué pasa? Los inventarios, también lo vamos a analizar en el próximo podcast, están más altos, pero no están en unos niveles que pensemos que con un pequeño movimiento de tasa, esos inventarios van a desaparecer y vamos a vernos en un escenario otra vez de presiones de precios. Así que busca ayuda, busca asesoramiento, estamos totalmente a la orden porque toda esta explicación termina en que el 2025 es un año que va a ser crucial para el sector vivienda porque vienen muchas solicitudes de crédito, muchas ventas se ven en estos próximos 6 meses, de aquí hasta que finalice el año. Jenny, justamente en ese movimiento, sé que tú tienes la Asociación de Constructores de Vivienda, están revisando sus cifras y están viendo cuáles son los mejores sectores para construir, cómo están sobre todo esa pirámide de dónde está la gente y dónde está la mayor cantidad de casas. Sí, así como le acabas de decir, Gabriel. Fíjate, la Asociación de Constructores hizo 2 gráficas donde muestra la cantidad de hogares y qué capacidad de compra tiene, y adicionalmente la cantidad de viviendas disponibles por este renglón. Estamos volviendo sobre el tema de la asequibilidad y simplemente para medir o sea, para medir y para poder ver nosotros como consumidores dónde se encuentra la mayor, digamos, lucha o pelea por propiedades debido al rango de precios. Si me quieres poner en pantalla, Gaby, para mostrarles la pirámide. Esta primera, la que tenemos en azul, lo que nos representa la cantidad de hogares en millones que tienen la capacidad de comprar una propiedad en un rango de precio. El rango de precio lo vemos a la izquierda y vemos que hay 52 millones de hogares que tienen la capacidad de comprar una vivienda hasta 200,000. Luego hay 23 millones de hogares, viviendas entre 200 y 300,000. Pero adicionalmente tengo esta otra pirámide que me muestra la cantidad de propiedades disponibles en este rango de precios. Y de esta manera vemos la escasez, la falta de propiedades que tenemos en este rango. Tenemos 22.4 millones de viviendas entre 0 y 200,000, cuando tengo 52 millones de familias que las pueden comprar. ¿Qué sucede? Estos gráficos los traigo sobre todo para hacerles hincapié en lo que dijo Gabriel. Es el momento esto te muestra que tienes que estar preparado, de prepararte. Así no vayas a comprar, así quieras esperar de prepararte, porque si tú estás en el rango de 200,000 a 300,000, fíjate que hay 23 millones de hogares que están dentro del mismo rango y apenas hay 15 millones de viviendas. Entonces, si bajan los intereses, ¿qué es lo que va a suceder? Si de alguna manera se crea una mayor asequibilidad para nosotros los compradores, todas estas personas, 23 millones o muchas de estas personas van a salir a comprar y hay menor cantidad de viviendas. Entonces, el secreto para lograr poder comprar es estar preparados. Vemos también adicionalmente que en unidades, familias que tienen la capacidad de compra de propiedades más de 2 millones, 1.5 millones de familias, y para ellas tengo 1.6 millones de viviendas disponibles. Entonces, realmente, si tú estás aquí en los niveles más bajos, digamos más bajos o de menor precio, para comprar propiedades, es imperativo que tú te prepares para que logres comprar la propiedad con éxito, ya que tienes bastante competencia. Ahora, Gaby, no sé qué más quieres agregar a este análisis. En eso hay algo que me interesa, no lo tenía pensado, pero me encantaría agregarlo, Jenny. Tiene que ver con justamente toda esta conmoción económica interna pone a pensar a todas las empresas. O sea, así como vemos un Apple hoy preocupado porque su teléfono se produce afuera y está viendo la manera de que su teléfono siga siendo competitivo a nivel de precio, vemos a Nike pensando lo mismo, vemos a Chevrolet, a General, a Ford, todo el mundo preocupado y moviéndose, porque no es un tema de los aranceles, es un tema de que la sangre empresarial empiece a circular y que se salga de un estado de letargo que muchas veces muchas empresas han caído en los Estados Unidos. Es como, ya yo vendo, ya yo estoy tranquilo, las cosas se producen y no pasa nada.
Incluso un caso muy específico de esto tiene que ver, por ponerles un ejemplo, con McDonald's y Wendy cuando llegó Chick-fil-A. Chick-fil-A era un competidor más. No, esa gente solo vende pollo. Y resulta que Chick-fil-A revolucionó el mercado del drive-thru. La gente empezó a comprar y entendió que el negocio de Chick-fil-A, más allá de pollo, era lo cool de ir a un drive-thru donde te atendía muy rápido, donde era alguien con un iPad, y cambió. Incluso hay restaurantes que ni siquiera tienen atención dentro de la tienda. Entonces McDonald's empezó a generar 2 líneas en el drive-thru, porque entendió que alguien venía a moverle la sangre y ellos tenían que mejorar el pollo de su sándwich y adicionalmente tenían que mejorar el delivery del sándwich. Esto es lo que va a pasar en muchísimos sectores y va a pasar en el sector vivienda. Yo creo que el sector vivienda no está exento. Cuando vemos la Asociación de Constructores analizando esto, Jenny, es decir, yo necesito vender más. Si yo soy Lennar, si yo soy D.R. Horton, si yo soy uno de estos grandes, yo digo, yo necesito vender viviendas. Aquí no se trata de hacer comunidades de $1 millón, de $800,000 y luego matarme porque alguien me las compra. ¿Qué tal si yo empiezo a tratar de generar un apartamento de $300,000, un apartamento de 320,000? Claro, no voy a ganar lo mismo, pero mantengo mi aparato funcionando y puedo ser una de las empresas que más unidades vende. ¿Por qué? Porque hay la mayor cantidad de familias en ese rango. Y esto va a empezar a generar un movimiento en la empresa necesario. No decir, y tú lo has visto, Jenny, y yo soy uno de los principales críticos en todo esto. Vemos un Lennar que te vende la misma casa en toda la Florida, con la misma metodología de venta que muchísimas veces no te termina de dar el soporte completo. ¿Por qué? Porque están tranquilos, porque eso se vende. No, tienen que dar el esfuerzo, tienen que dar el extra mile para que eso suceda. Y yo creo que esto puede generar mucho de ese movimiento. No es solo dar incentivo, sino dar incentivo, buscar la casa ideal para las personas, empezar a adaptar todo un mecanismo para que esto funcione. Esto también es un ejemplo que existió hace muchos años con la Ford, cuando el modelo T solo era negro. Y cuando le decían a Henry Ford, él decía que es lo más fácil de producir, un solo modelo. Y salió la Chrysler y le dijo, ya va, nosotros para ganarle a Ford vamos a hacer algo a la inversa. Aquí la Ford le dice, la fábrica al departamento de ventas lo que va a vender. Y la Chrysler dijo, no, la gente de ventas le tiene que decir a la fábrica lo que va a producir. Y empezaron a decirle, necesitamos 4 colores más. Y empezaron a vender más. Y ahí es donde la Ford entendió que no solo se vendía negro. Eso tiene que suceder y es parte de la esencia de lo que está hoy en la economía. Cuéntame, Jenny, ¿tienes algo allí? Adicionalmente a todo lo que tú estás diciendo, que es bastante interesante porque ayuda a innovar, ayuda a crecer y a generar nuevas ideas y nueva economía. La lectura de estos 2 gráficos funcionan para inversionistas bastante fácil. Si tú ves que en unidades de 300,000 o de 400,000 son las que están escasas, tú como inversionista tienes que ir hacia ese rango de unidades, comprar y rentar. 1, Total. 2. Por eso es que también son tan populares hoy en día y están sucediendo. Sé que mucha gente nos lo escribe. Las casas que son ahora multigeneracionales, tenemos papás con hijos viviendo debido a esto, porque si yo tengo papá e hijo, puedo subir mi rango de compra quizás a 400 y 500, entonces me voy a un mercado mucho menos competido y a una mejor propiedad. 2, 3, también por esto es que tenemos hoy en día tantas zonas emergentes. Tenemos en Florida, en el sur de la Florida se está construyendo porque se puede construir más económico y vamos a ver muchas más zonas emergentes a lo largo de Estados Unidos. Eso también es una consecuencia. Y hay otro, lo que tú acabas de decir, de que ingenial, y también lo recordé ahora. Yo vi una comunidad en Texas que se está desarrollando solo de dúplex. Y es genial que se genere ese tipo de construcciones, porque a ti como comprador te da la posibilidad de con un solo crédito comprar 2 unidades, rentas la una y la otra te la quedas, pero no era solo una edificación, era una comunidad entera con ese concepto. Entonces es lo que tú acabas de decir, es generar nuevas ideas y generar nuevas construcciones de modo tal que estas crisis de asequibilidad se superen para el consumidor en general. Correcto, vamos al último punto, hablando de asequibilidad justamente, y es este cuadro. Este cuadro lo hemos mostrado algunas veces, pero ahorita adaptado al momento está bien, bien interesante. Esto, bueno, tiene fuente de Bloomberg, Morgan Stanley, Research, etcétera. Esto quiere decir cómo hacemos nosotros
que nos podamos tener el sector vivienda a lo que era el pre-COVID, o sea, el 2019. Para volver al estado de asequibilidad que teníamos, tendrían que bajar los precios de las casas un 41%. Podríamos lograr el estado pre-COVID. O el income de las personas tendrían que subir en un 69%. O el otro factor sería que las tasas de interés cayeran un 4.3%. Es decir, las tasas de interés hoy al 6.3%, volver al 2%. Estos son tres factores que son los que marcan la asequibilidad, imposibles de que se logre. No hay manera de que suba el income de la población en general a 69, ni que los precios caigan a 41 y no sea una crisis, o que las tasas de interés caigan al 4.3 y no sea una crisis de endeudamiento del país. Hay que ver lo difícil y lo lejano que estamos. Esta es una realidad que existe, porque cuando lo ves tan lejos, eso quiere decir que ya no podemos ni verlo como una posibilidad. Hay que borrarlo de la mente, hay que hacer un reset y hay que empezar a creer que este es un nuevo momento y que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, ciudadanos, empresas, constructores, mercado y todo lo demás. Lo principal, información. Si tú tienes toda esta información a la mano, tienes quien te la interprete y tienes quien te la lleve a la compra de tu vivienda, tú vas a marcar la diferencia. Nosotros con transparencia y con honestidad justamente es lo que tenemos 3 años en este podcast trabajando. Llevarte a ti a un estado de información suficiente, primero para que no te dejes asesorar por cualquier realtor. No se trata del primo, del tío, de mi amigo. Se trata del realtor que conozca el mercado, que te dé las razones y las explicaciones y que adicionalmente te lleve al mejor negocio posible. Comprar, sea tu vivienda o sea la inversión, es un negocio, más un negocio en los Estados Unidos. Tienes que tener información real y muchas veces que está en inglés, nosotros te la traemos de ese inglés al español, con esa traducción para ti, para que tú la puedas interpretar y te adaptes y puedas hacer el mejor negocio. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Sí, mira, el momento ideal de la compra de una propiedad quizás no sea hoy, quizás no sea mañana. El momento ideal es cuando tú estés preparado. El esperar por el momento ideal probablemente no sea lo más positivo para una persona, ya que el momento ideal para cada uno es diferente. Nosotros de primera mano tenemos clientes que de un momento a otro lo han dejado ir. Y cuando te dejan ir ya no tienes trabajo y cuando no tienes trabajo no puedes comprar, pierdes tu historia. Adicionalmente, sabemos los cambios que hubo con los créditos FHA, le cambió la historia a mucha gente. Entonces, realmente el momento ideal es cuando tú estés preparado y te sientas seguro. Cuando la locación de la propiedad y tu pago mensual funcionen, la economía sube y baja. Al final de tu vida, tú vas a tener un patrimonio que te va a servir, como también le ha funcionado a muchos clientes que hemos tenido, como su retiro, como su jubilación, como su cochinito de ahorros que van pagando mensualmente su casa y que al final de 30 años ya la tienen paga, la venden y se retiran. Realmente ese es mi consejo. Esperar el momento ideal tiene sentido, pero sobre todo para que tú estés seguro de lo que estás haciendo basado en la información que recibes, seguro del producto, seguro de la calificación. Y si el día de este momento es hoy, mi recomendación es comprar. Y si no, prepárate para que llegue ese momento pronto. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like con el pulgar hacia arriba. Le indicas a YouTube que es contenido de alta calidad y que debe ser difundido. Adicionalmente, compártelo. Toda aquella persona que esté en pánico por lo que está sucediendo a nivel de la macroeconomía, envíale esto para que entienda cuál es la afectación del mercado de la vivienda y pueda tener información clara y transparente. Por último, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de todos estos análisis semana a semana que llevamos con nuestros 4 podcasts semanales trayéndote información que trabajamos con nuestros clientes en la semana y que los fines de semana grabamos para ti. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? E invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.